tuvimos primero un modo de observación. Para realizar esta observación decidimos acudir a la institución educativa del Libertador Simón Bolívar de San Francisco, con mi compañera Valentina Chacón y quien les habla, Ana María Villalba Moreno. La primaria cuenta con muy buenas instalaciones, así como los salones están en perfecto estado. Cuenta con el personal necesario, el cual desempeña una magnífica labor para que los alumnos estén educados de la mejor manera. Para realizar nuestra observación nos inclinamos por asistir a una clase en el área de matemáticas con los alumnos de tercero grado. La profesora que imparte estas clases se llama la profesora Janet. El grupo cuenta con más o menos, son 29 alumnos, los cuales son 16 hombres y 13 mujeres. Pero la profesora, pues ella ha buscado las maneras posibles para que los temas enseñados sean comprendidos con éxito. ¿Qué observar? Bueno, la observación va dirigida al grupo de tercero grado. Se observa el comportamiento de los estudiantes y del profesor, así como el dominio de algunos temas por parte del docente, el control que tiene con el grupo. Pues, ¿cuándo y cuánto observamos? Las observaciones. Bueno, ¿cuándo y cuánto observamos? Las observaciones se realizaron en el transcurso de diferentes semanas. Eh, También duramos más o menos en cada día que íbamos durábamos 2 horitas. Era un tiempo que pues realmente es muy corto para muchas cosas que hay que compartir con ellos. También teníamos que verificar el tiempo de las profesoras que nos pudieran atender y que tampoco fuera a afectar el horario de clase de ellos. También en sí participamos en diferentes clases de matemáticas, en dos más que todo, de matemáticas, unas clases completas, más o menos 1 hora y media, 2 horas, pues para poder detallar esta observación y la problemática que había en ellos. Bueno, empezamos con la búsqueda de la posible solución, mostrando en la tabla de 9 que fue la que evidenciamos falencias en el grado tercero. Empezamos a decirle a los alumnos, a darle como una breve explicación que de la tabla del 9, que si 9 por 1 era 9, el siguiente resultado, si estamos hablando de la tabla del 9, el siguiente resultado era sumarle otros 9 al resultado anterior. O sea que 9 por 1, 9 y sería 9 por 2. Al sumarle el anterior resultado daba 9, al sumarle otros 9 nos iba a dar 18. Pues le explicamos en esa forma para que ellos la tomaran y se la practicaran y la practicaran y lo fuera más fácil. Si fueran por lo menos el 9 por 3 y si a ellos se les olvida cuál era 9 por 3, entonces se acordaban cuál era el resultado anterior y sabían que estábamos hablando de la tabla del 9, tenían que sumarle 9 más. Se la explicamos de esa forma, pero pues todavía hay mucha confusión en eso y todavía pocos estudiantes captan esa forma de explicar. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que era en este tiempo era muy necesario los proyectos tecnológicos, pues lo que nos ayudan como a la explicación y al conocimiento hoy en día de los alumnos. Hoy en día los alumnos a veces no solo basta con las palabras del maestro, sino también con proyectos. Estos proyectos para ellos es motivante, ya que eh, ya que se crea una motivación, entonces el conocimiento va a ser como más rápido y más fácil de captar las ideas. Ahí fue donde dijimos que íbamos a implementar nuestra rueda mágica, que la llamamos así, nuestra rueda mágica tecnológica, para enseñar la tabla específicamente de el 9. Después pensamos cómo hacerla, o sea, miramos que tenía que ser llamativa, tenía que ser de colores y algo creativa en su forma de que lo vieran también como estilo juego, sin olvidar que lo esencial de este proyecto era lo tecnológico, porque era algo que a ellos les iba a motivar y les iba a gustar mucho. Entonces fue donde empezamos a crear desde esos pasos empezamos a crear nuestra ruleta mágica, que era la que nos iba a llevar a muy posibles de pronto soluciones en esta debilidad de enseñar la tabla de 9 en este grado tercero.
hacer este diseño, primero verificamos las estrategias que teníamos que tener en cuenta para que ellos se motivaran en aprender la tabla del 9. Que tenía que ser algo tecnológico, que era algo que a ellos les gustaba muchísimo y lo que les hacíamos las encuestas, por decirlo así, querían algo y también lúdico. Al mismo tiempo, ellos hicimos, bueno, como una actividad ahí de juego y nos dimos cuenta que verificamos que a ellos les gusta mucho como que las ruletas, como que jugar con cosas así. Entonces ahí donde había una ruleta en el colegio de ellos, que a ellos les gustaba poner, ¿cómo se llama? Uno como unos zarzos, algo así, y los mandaban y les encantaba, y a las niñas también y todo. Entonces, de ahí vino como la creación de nosotros cuando estábamos allá, no, hagámosles una ruleta. Y le pusimos nuestra ruleta mágica. Después, ¿cómo la íbamos a diseñar? ¿Cómo iba a ser nuestra forma? ¿Cómo empezamos a averiguar, a consultar? Fuimos a la biblioteca, mirábamos cómo podía quedar, si de pronto también pensamos en que le queríamos meter iluminación, que si de pronto prendiera cuando ellos dijeran una tabla, oprimieran, todo eso lo pensamos en el momento de diseñarlo, ¿sí? Pero entonces empezamos a mirar que iba a ser, primero que todo, que iba a ser muy llamativa en colores, que ellos iban a tener un momento en que cuando ellos dijeran correcto el resultado de un número de la tabla del 9, les iba a iluminar un bombillo donde ellos se sorprendieran, donde ellos también como que se llamara la atención y les gustara. Bueno, nuestra construcción de nuestra ruleta mágica fue de la siguiente manera. Conseguimos una tabla donde la mandamos a cortar en estilo de circunferencia. Dependiendo del tamaño, se dividió en 10 partes iguales. En el centro se trazó una circunferencia más pequeña y una más grande, en donde la más pequeña iba el número 9, que era de la tabla del 9, y en la más grande iba del 1 al 10. Después en otro lado, en desorden, poníamos los resultados de la tabla del 9. Se procedió a abrir unos huecos con un taladro, pues para conectar los cables eléctricos que teníamos programados para instalar unos bombillos que nos iban a dar la forma que queríamos de iluminar, ¿sí? En el momento que fuimos a abrir los huecos con el taladro, nos tocó pedir ayuda, pues porque ninguna teníamos un taladro y tampoco lo sabíamos utilizar. Entonces un señor nos hizo el favor de abrirnos los huecos para empezar a proceder a instalar nuestros cables. También empezamos a pintarlos con colores llamativos, pues para que esto se fuera como más creativo también y llamara más como la atención. También, como quedaron, cuando estábamos ahí medio, todavía pues no lo habíamos terminado, nos dimos cuenta que iban a quedar como unos tornillos rozando en la parte de abajo. Entonces la idea era conseguir un icopor y ponerle en la parte de abajo, así para cuando la utilizáramos no quedara. Bueno, nuestra comprobación. Nosotros realmente la comprobamos con mi compañera Valentina. La comprobamos cuando la estábamos terminando y pues nos dimos cuenta que no prendían los bombillos, era porque teníamos una mala conexión en los cables. Nos tocó pedir ayuda en ese momento, pues nos tocó pedir ayuda. Tuvimos que ir a la ferretería donde nos vendieron los bombillos a que el señor nos dijera exactamente cómo podríamos conectar y hacer la conexión bien. Pero después vinimos, la arreglamos y nos dimos cuenta que sí funcionaba y que sí era muy buena estrategia la construcción que habíamos hecho. Bueno, ventajas y desventajas. Ventajas. Este proyecto facilita el trabajo para enseñar con creatividad. También mayor capacidad de entender la tabla del 9, fomenta el compañerismo y el ánimo para aprender. Desarrolla capacidades de observación y entendimiento y atención.
También nos enseñó una ventaja muy importante para nosotros, fue que nos enseñó este proyecto a ser más creativas y a utilizar artefactos que antes no habíamos trabajado, a satisfacer necesidades como se pudo enseñar la tabla de 9. También nos enseñó a utilizar diferentes herramientas y hacer como más, que tener como más creatividad y manejo en los artefactos, en diferentes utensilios. También nos deja como enseñanza, aparte de una ventaja, nos deja como una enseñanza de que de pronto no es necesario que uno sepa hacer todo, pero cuando uno va en el momento de realizar las cosas, ahí es cuando empieza uno como a flotar esa imaginación y es lo que lleva a ser las personas más creativas. Bueno, desventajas. Ay, no, desventajas. El tiempo fue muy corto, súper corto. Había muchísimas cosas pues que hacer y era un trabajo muy también pues muy bonito, pero se necesitaba bastante tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno estaba realizando el proyecto tecnológico, cuando uno hacía el trabajo de investigar, de pronto también se le venían a la mente, sobre todo en el momento de elaboración del proyecto, se le venían a la mente más ideas. Ay, no, acá así con esto, con lo otro, pero de pronto el tiempo ya era muy corto. Entonces, más que todo fuera el tiempo. El tiempo fue el que fue como, fue una desventaja en este proyecto. El tiempo. Muchas gracias.